Hola, ¿cómo están moadictos? Les saluda Sator. Hoy vamos a ver la segunda parte de la teoría del árbol 400, que fue el video ganador de la encuesta que hice. Muchas gracias a los moadictos que me han apoyado con sus likes y que se han suscrito al canal. Esto me motiva mucho a seguir creando contenido. Y si es tu primera vez en el canal, te invito a quedarte hasta el final del video y si te gusta mi contenido, apóyame con un like. Antes de continuar, te recomiendo ver todos los videos explicativos de mi canal, ya que muchos conceptos y términos que revisamos antes van a usarse en la explicación de hoy. Dicho esto, vamos con el video. Del video anterior nos quedó pendiente revisar las ramas azul y roja, así que vamos a comenzar con la rama azul. Esta habilidad incrementa el Attack Success Rate adicionando la cantidad que indica la habilidad. La participación del Attack Success Rate en el cálculo del hit fue explicada en mi video de Damage y Hits. Estos skills pueden ser o no mejorados en el árbol 800 y si prestas atención los incrementos de skill damage que te brindan estas habilidades son considerables. Sin embargo, estos skills tienen skill damage base muy bajos y quedan rebasados por otros skills, más aún si se tratan de skills root. Con el nombre de esta habilidad es muy probable que se genere confusión respecto al término Mastery, así que en palabras simples, brinda un incremento a tu damage, sea físico o mágico, el cual es indicado en la habilidad, y adicionado tanto a tu damage mínimo como máximo, lo cual puedes ver en el menú C. Estas habilidades permiten incrementar el skill damage base de los skills que son requisito para desbloquear el uso de los skill root. Recuerda que los skill root se llaman así porque se compran con moneda root en este NPC. El requisito se encuentra establecido en el skill root que deseas desbloquear, así que lee muy bien para estar seguro en qué habilidad debes colocar los 10 puntos. Ahora vamos a revisar la línea de incrementos de soporte. Tal como indica el nombre de esta habilidad, incrementa la vida del personaje, adicionando lo indicado en la habilidad en el diamante de vida. Esta habilidad incrementa el maná del personaje, adicionando lo indicado en la habilidad en el diamante de maná. Esta habilidad incrementa la cantidad de AG que tiene el personaje, adicionando lo indicado en esta habilidad en la barra del AG. Para saber si es conveniente adicionar puntos en esta habilidad, te recomiendo revisar el video de la primera parte del árbol 400 donde explico sobre eso. Esta habilidad tiene el mismo efecto que la habilidad del Maximum Life Increase, sin embargo el incremento es mayor, por lo cual si consideras colocar puntos para incrementar tu vida, te sugiero colocar más puntos en esta habilidad que en la del Maximum Life Increase. Toma en cuenta que en el árbol 800 puedes obtener más vida empleando los mismos 40 levels que te costaría fullear ambos adicionales de vida en este árbol. Aquí tienes habilidades que incrementan skills o buff, que se han ido incorporando incluso en personajes antiguos. Sugiero que si verdaderamente vas a usarlos, de acuerdo a tu build, que al menos les pongas 10 puntos. En algunos personajes existen unas skills finales cuyo aprendizaje te cuestan 10 puntos que deben ser agregados en un solo golpe. Debido a que los skills root tienen hits adicionales, pueden ser mejorados en el árbol 800 e incluso sus hits incrementados por debuff, no recomiendo gastar puntos en estos skills finales. Ahora vamos a revisar la rama roja. Esta habilidad aumenta el attack rate del personaje pero para PvP. Recuerda que el cómo intervienen los rates en los hits ya fue explicado en mi video de Damage y Hits. Estas habilidades brindan adicionales de daño o defensa a las armas o escudos que portas, y obviamente esto depende de la forma en que vas a jugar a tu personaje, ya que existen personajes que pueden funcionar tanto como killers como supports. En el caso de Magic Gladiator, como tiene la capacidad de ser mágico o de ataque, estas habilidades de aquí incrementan el daño si portas armas de una mano, mientras que la anterior incrementa el daño cuando portas armas de dos manos, ya sean Magic Swords o Staffs. Esta habilidad hace que el consumo de maná de cualquier skill que uses sea menor, y esta reducción se ve reflejada en el detalle de la habilidad. La reducción se hace en porcentajes, así que si deseas evaluar cuánto sería el beneficio de reducción, debes hacer el cálculo matemático de la reducción indicada dividida entre 100 y esto multiplicado por la cantidad de maná que tienes en el diamante azul. Yo no recomendaría colocar puntos en esta habilidad, ya que según las pruebas que hice la recuperación porcentual que se obtiene en la rama verde es más que suficiente.
Esta habilidad permite que cada vez que mates a un bicho recuperes SD. La recuperación del SD se calcula según la división simple que se indica en la habilidad. No recomiendo colocar puntos en esta habilidad, ya que en la mayoría de eventos donde está habilitado el PvP no hay bichos, y en los que sí hay bichos es muy probable que con el daño recibido mueras sin tener el tiempo suficiente para recuperar SD. Esta habilidad permite que cada vez que mates a un bicho recuperes vida. La recuperación de la vida se calcula según la división simple que se indica en la habilidad, muy similar a cómo se recupera vida al tener ítems con el adicional Life 8. Esta habilidad sí es muy buena para killers y te recomiendo que le coloques al menos 10 puntos. Esta habilidad permite que cada vez que mates a un bicho recuperes maná. La recuperación del maná se calcula según la división simple que se indica en la habilidad, muy similar a cómo se recupera el maná al tener ítems con el adicional maná 8. No recomendaría que coloques puntos en esta habilidad, ya que la recuperación porcentual del maná que te brinda la rama verde es más que suficiente. Estas habilidades incrementan el Wizard Damage o el Attack Power Damage mínimo, los cuales puedes ver en el menú C. Recuerda que el concepto de Damage y cómo interviene en el cálculo de un hit lo expliqué en el video de Damage y Hits. Estas habilidades son similares a las anteriores, pero incrementan el Wizard Damage o el Attack Power Damage máximo, que puedes ver también en el menú C. Los incrementos en todas estas habilidades no son tan altos, pero para permitir tu avance en esta rama quizás colocar 10 puntos sería lo más adecuado. Algunos personajes, al tener facultades para desempeñarse como support, tienen habilidades especiales, las cuales generalmente están en esta área, y no hacen otra cosa que mejorar los skills según lo que está detallado en cada habilidad. Aquí no es necesario revisarlas, ya que son mejoras puntuales y están bien detalladas en su cuadro de texto. Esta habilidad permite que, de acuerdo a la probabilidad que se indica, puedas recuperar todo el maná cada vez que tu personaje recibe un hit. Recuerda que Miss, Parry, Absorb, Block, Slow, etc. también son hits. Esta habilidad, de forma similar a la anterior, permite que, de acuerdo a la probabilidad que se indica, puedas recuperar toda la vida cada vez que tu personaje recibe un hit. Esta habilidad es una de las más importantes en PvP, ya que la mayoría de jugadores emplean Skills Root, que como sabes tienen hits consecutivos y a gran velocidad. De esta forma, estos ataques recibidos permiten que la activación de esta habilidad ocurra muy seguido. Más adelante explicaré que tiene que ver la velocidad con el porcentaje de activación de las habilidades. Esta habilidad, de forma similar a la anterior, permite que, de acuerdo a la probabilidad que se indica, puedas recuperar todo el SD cada vez que tu personaje recibe un hit. Por lo tanto, esta también es una excelente habilidad para PvP. Si quieres ver cómo las activaciones de estas habilidades me permiten tener un buen desempeño en el PvP, te invito a ver todos los videos de la participación de mi Magic en el Castle Siege. Esta habilidad tiene un 50% de probabilidad de activarse, pero siempre y cuando logres un hit numérico, es decir, no se activa cuando generas un Miss, Parry, Absorb, Block, etc. El incremento que brinda la activación de esta habilidad es muy bajo, pero puede ayudar a un killer siempre y cuando tenga un buen skill AOE y en un spot con un buen número de bichos. También funciona en PvP, pero ya que la recuperación es tan baja y la mayoría de veces en los eventos los combates son 1 versus 1, no recomendaría colocar puntos en esta habilidad. Esta habilidad funciona de forma similar a la anterior, pero brinda recuperación de SD. Obviamente su uso está destinado al PvP, pero tiene una recuperación muy baja, que es insignificante comparado con la cantidad de SD que pierde tu personaje durante un combate, por lo que tampoco recomendaría colocar puntos en esta habilidad. Algunos personajes en esta zona tienen habilidades de incremento de daño a distancia, y si bien todo daño suma, el incremento es muy bajo, y no le encuentro utilidad en el PvM y mucho menos en el PvP. Pero obviamente todo lo que brindo son recomendaciones y depende de ti, adicto, cómo quieres optimizar a tu personaje. Ahora vamos a revisar 4 habilidades de esta rama que a mi parecer son las más importantes respecto al damage, y las 4 funcionan de la misma manera, ya que la probabilidad de éxito del critical, del excellent, del double y del ignore son incrementadas con estas habilidades y tienen la misma tasa de incremento de éxito por punto que inviertas. De esto no hay más que explicar, ya que el cómo funcionan estos daños fue explicado en mi video de Damage y Hits. Ahora voy a atender la pregunta que la mayoría de adictos tiene. ¿Sirven las décimas y centésimas que se indican en las probabilidades de éxito de algunas habilidades?
Para eso vamos a revisar un poco la teoría de probabilidades y no te preocupes que intentaré hacerlo lo más simple posible. Tal como expliqué en el video de Damage y Hits, si lanzamos una moneda tenemos la posibilidad de que ésta caiga con la cara visible o con el sello visible, entonces podemos definir que un lanzamiento tiene dos posibilidades. Pasando esto a números, podríamos decir que al ser un lanzamiento entre dos posibilidades nos da 0.5, que en porcentaje viene a ser 50%. Si aplicamos lo mismo en el lanzamiento de un tetraedro, podríamos decir que cada una de sus 4 caras tiene una probabilidad de 25% de apoyarse en el suelo, ya que es un lanzamiento sobre 4 posibilidades. Y para el caso de un dado pues es lo mismo, al ser un lanzamiento con 6 posibilidades, ya que un dado tiene 6 caras, tendríamos 16.6% de probabilidad de que una de sus caras quede hacia arriba. Si queremos ponernos más matemáticos, cada lanzamiento representa una iteración. Volviendo al ejemplo de la moneda, tenemos una probabilidad de 50% de que caiga con la cara visible y 50% de que caiga con el sello visible, que justo es la probabilidad de éxito que tiene una Jewel of Life. A pesar de que el porcentaje es 50% y a primera impresión si lanzas varias veces una moneda debería resultar que la mitad de veces sale cara y la mitad de veces sale sello, esto en la práctica no funciona así. Por ejemplo, en 6 lanzamientos obtuvimos 2 veces cara y 4 veces sello. Hacemos nuevamente el experimento con más lanzamientos y obtenemos 9 veces cara y 5 veces sello. Repetimos desde cero el experimento con más lanzamientos y obtenemos 12 veces cara y 18 veces sello. Lanzamos muchas más veces y obtenemos 47 veces cara y 51 veces sello. Seguimos con muchos, pero muchos más lanzamientos y obtenemos 1278 veces cara y 1278 veces sello. ¿Y por qué hice este ejemplo? Pues para que tengas en claro que para que una probabilidad se acerque a la realidad debes tener muchas iteraciones. Mientras más iteraciones generes, más eficiente se hace el porcentaje de probabilidad. No me voy a poner muy teórico con temas de ondas, periodo y frecuencia, pero la eficiencia de una probabilidad aumenta con la frecuencia de iteraciones que se hacen durante cualquier experimento. Entonces, para cerrar la idea, vamos a establecer dos líneas de tiempo idénticas, que pueden ser horas o días. Y digo días porque sé que hay muadictos que solo desconectan a sus personajes si hay mantenimiento, o sea, una vez a la semana. Nuestro personaje hace iteraciones que vendrían a ser los ataques, y hace varios en este tiempo de AFK. Si le aumentamos la velocidad, nuestro personaje hará más iteraciones en el mismo tiempo, y por lo que te expliqué hace un rato, esto haría más eficiente las probabilidades de éxito que tendrían sus ataques, respecto a habilidades del árbol o ítems que aumentan la probabilidad de critical, excellent, double, ignore, etc. Por eso es muy importante interpretar correctamente las gráficas del helper. No todo es killing rate, o rotación como lo llaman algunos muadictos. En conclusión, si quieres hacer más eficientes tus ataques respecto a las probabilidades de éxito de tus habilidades o de los ítems que portas, tu personaje debe tener una alta velocidad de ataque. Finalmente, quiero aclarar algo que algunos muadictos me han dicho y que no estoy de acuerdo, y es sobre la diferencia de la eficiencia de las probabilidades al estar en un spot normal y al estar en un hotspot, y me temo, muadicto, que las probabilidades no se suman, y esto se debe a dos factores. Primero, a la arquitectura del juego, que puede medir el tiempo en centésimas de segundo o incluso en milésimas de segundo. Entonces es improbable que ataques a dos bichos al mismo tiempo, así parezca visualmente que lo haces. Y lo segundo se basa justamente en lo que expliqué en mi video de Damage y Hits, en donde cada hit que das se basa en tu Damage, la defensa del enemigo, el Attack Success Rate y el Defense Success Rate, siendo todo este proceso una iteración. Y cada vez que aparezca un enemigo, así sientas que aparecieron al mismo tiempo, el cálculo de su hit corresponde a su propia iteración, y tal como te expliqué, respondería también a las probabilidades de éxito que ya te he explicado. Sator, muy bonito todo, pero si me quedé viendo esta explicación, es para saber si verdaderamente sirven las décimas y centésimas indicadas en las probabilidades. Tranquilo, muadicto. Recuerda que en este canal siempre revisamos la teoría y la respuesta a tu inquietud cae por sí sola. Y es que sí sirven las décimas y centésimas, porque forman parte del algoritmo del cálculo, pero para que las décimas sean eficientes tienes que tener muchas iteraciones en un tiempo prolongado, y para que las centésimas sean eficientes tendrías que tener muchas, pero muchas más iteraciones en un periodo mucho más prolongado de tiempo.
Y antes que digas, bueno Sator, entonces ¿para qué gastar puntos en eso? Te recuerdo que en PvM, para llegar a niveles altos, has debido matar cientos de miles de bichos, si es que no son millones, y hablar de millones de iteraciones le da una excelente eficiencia incluso a las centésimas. Pero para PvP ya es otra cosa, y de seguro lo revisaremos cuando termine la primera fase de videos explicativos y pasemos a la fase de videos de PvP, así que te recomiendo suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno, Mu Adicto, hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si crees que la información es útil, compártelo con tus amigos y si no, compártelo igual. Recuerda que tienes aquí debajo la cajita de comentarios donde puedes dejarme alguna sugerencia sobre un tema que te gustaría ver en el canal. Si llegaste hasta esta parte del video y te gustó su contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte, que es gratis, así me motivas a seguir haciendo este tipo de contenido. Aquí se vienen los agradecimientos especiales a mis nuevos suscriptores. Te dejo un par de videos que te pueden interesar. Muchas gracias por ver mi contenido, Mu Adicto. Se despide tu amigo Sator.